Buenas noches, Antonella. Buenas noches, Hilaria. Miss Elena, Milagros. buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches. Buenas ¿Cómo noches, están? Miss. Bien, ¿Qué Miss, tal, gracias. señoritas? ¿Qué novedades? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Tranquilo? Cansado, Miss, cansado después del trabajo, Miss. Sí, A veces, madrecita. Ya ahora es presencial, ¿no? sí, Miss, y la verdad, Miss, que sí, la verdad que un poco, yo al menos estoy un poquito estresada, Miss, de verdad. De toda la semana, creo que cada semana que avanzamos, creo yo que avanzamos más y como que más estrés, algo así, para planificar bien nuestros temas. O sea, ese estrés de querer avanzar, Miss, complicadito, ¿no? Pero ahí Ajá. estábamos. Pero ahí ya faltaba. Ya están avanzando, chicas. Todo, tú sabes que todo este esfuerzo tiene, ¿no? Conlleva un éxito. Sí, Así Miss, es, ¿no? yo hablo del trabajo, Miss, de trabajar con niños El no es fácil. trabajo. Claro, claro, así es. Sí. ¿En qué trabaja, niña? Bueno, trabajo enseñando a niños también, Ay, Miss. qué lindo. Ah, ya estás en la práctica entonces, ¿no? Ya estás con los Sí, Miss. niños. Qué bueno. Oh, Miss, una palabra alentadora, por favor, porque yo creo que yo lo necesito, creo que muchas de nosotras también. Una palabra alentadora. A ver, por Ah, ejemplo, con cuestión del estrés con los niños, a ver, una palabra, porque a veces no es bueno, con fácil. los niños, sí. A veces queremos, Claro. ya, no, esto no es. Miss, mire, yo ahorita que estoy terminando de repente ya casi todo la carrera, a veces uno dice, de repente esto no es para mí, voy a tirar la toalla. A veces uno siente eso porque es complicado, a veces hay semanas complicadas, pero bueno, a veces me digo, no, tengo que seguir así. ¿Usted qué dice, Miss? Claro. Sí, continuar. Lo que pasa es que en la labor del docente es siempre, ¿no? Es tener mucha tolerancia, bastante tolerancia, bastante, ¿no? Empatía, si se quiere también, porque a veces los niños también, ellos también tienen sus situaciones, sus comportamientos, su conducta, porque también ellos quieren expresar algo con eso, ¿no? O sea, de repente no les prestan mucha atención en la casa, ¿no? No hay poco, digamos, los padres pueden cumplir, ¿no? En otras cosas, pero de repente también la falta de atención es lo que ellos expresan a través de sus actitudes. Ahí ellos quieren expresar algo, ¿no? Decirlo. Entonces, ahí lo que hay que hacer solamente es manejar mucho las normas de convivencia, ¿no? El trabajo con la reflexión, la conversación con ellos, ¿no? A través de diferentes actividades y mantenernos siempre con actividades activas, ¿no? Motivadoras, que a ellos les llamen la atención para que ellos estén, ¿no? Como se dice, predispuestos y vuelquen todas sus energías ahí. Eso es, porque los niños de ahora son así, pues. Los niños son así ahora, la mayoría son demasiado hiperactivos, ¿no? Por la época misma, los medios de comunicación, todo eso influye, ¿no? Y la vida misma que se lleva también, ¿no? Todo eso más agitado y todo, ¿no? Entonces, por eso también de ahí viene ¿no? Los comportamientos de ellos. Así es. Pero, como te digo, ahí es trabajar nada más los acuerdos con ellos, ¿no? Siempre trabajar en todo momento, ¿no? La reflexión. Hacia milagritos. Ujú. Muy Gracias. bien, Antonella, ya estamos casi todas, creo, Erika. ¿Cuántos años tiene Milagrito? Si tú todavía eres jovencita. Miss, tengo 24 años ya, Miss, ya. Está bien, 24 años. 24. Sí. Está jovencita. Tienes toda una Sí. vida por delante. Mire, eso quiere decir, Miss, que los niños, cuando ya de repente de acá a 5 años van a ser peores, van a tener otras necesidades, otros problemas, y hay que estar bien capacitados, ¿no, Miss? Porque vamos a tratar con diferentes Hay que trabajar áreas. mucho. ¿Sabes qué pasa también? Como ahora han estado también encerrados con esta situación de la pandemia, entonces ahorita, has visto, ¿no? En las noticias mismo se ve que, por ejemplo, los adolescentes, todos ellos están ya, incluso ha vuelto el bullying con fuerza, ¿no? Porque están reprimidos, o sea, hay una represión que muchas veces no se ha atendido eso, ¿no? Entonces, por eso te decía, hay que trabajar mucho las habilidades blandas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A través de juegos, a través de cuentos, justo hoy día vamos a ver eso, a través de muchas, ¿no? Narraciones, hablar con ellos, dialogar, porque los niños escuchan, los niños entienden, escuchan, ¿no? Si tú les conversas, les orientas, ellos escuchan, ellos entienden. Sí,
¿no? Y entonces hay que llegar a ese vínculo de aceptación y de recepción también, ¿no? Si se quiere, porque, ¿no? Ellos se aceptan a sí mismos y también al mismo tiempo no aceptan que los acepten a ellos, ¿no? Entonces hay que tener eso, ¿no? Siempre, permanentemente, ¿no? El trabajar las habilidades blandas, que es ¿no? Que es todas las relaciones interpersonales, todo ello, y también mucho la reflexión, ¿no? Porque con los niños se reflexiona, se les dice, se les habla, se les conversa, ¿no? Con la razón. Así es, Milagritos. Muy bien. Bueno, chiquitas, vamos un poquito a desestresarnos para compartir un poco nuestro trabajo de hoy. Y ustedes saben que siempre pues les traigo un videíto, ¿no? Siempre les traigo algo que a ustedes, ¿no? Les pueda conllevar una información. Bien, bien, señoritas. Hoy día vamos a ver las técnicas, justamente, ¿no? De cómo trabajar la narración oral escénica, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, hemos trabajado ya el cuento, pero acá lo importante es no solamente leer, y hemos hablado también de los niveles ¿no? de lectura, que es para la comprensión de textos, sino netamente en el campo de la literatura, ¿no? La escena, ¿no? Los movimientos, los gestos, el ambiente, el espacio, ¿no? Qué técnicas, ¿no? Y qué características debe tener, ¿no? Este tipo de narración. Bien, entonces, vamos, les voy a compartir un vídeo muy interesante. A ver. Ajá. Ahí está, se abre el telón. Muy bien, chicas. Entonces, vamos a ver la narración oral escénica, ¿ya? Y empezamos pues con una actividad motivadora, ¿ya? Vamos a observar un vídeo muy, muy bonito de 8 minutos en el cual se presenta justamente todas estas características que debe tener porque a los niños les gusta que les narren. Una cosa es narrar y otra cosa es leer. Leer el cuento, ¿no? Es leer, ¿no? Tal y cual, pero cómo está en el texto, pero la narración ya tiene otras implicancias, ¿no? Y hay unas implicancias, por ejemplo, ya la modulación de la voz, los gestos, las emociones, el ambiente, los recursos, ¿no? Que se pueda emplear. Muy bien, a partir de ello vamos a tener unas preguntitas, ¿ya? Entonces, ¿cómo narrar cuentos? Bien, les voy entonces a compartir. Les voy a compartir este vídeo para que podamos observar, ¿ya? Ajá. Un segundito. Bien, ahora sí. Hola, bienvenidos. Soy Alba Jiménez. Hoy vamos a aprender cómo narrar un cuento. Lo primero que debes saber es cuál es la diferencia entre narrar un cuento y leer un cuento. El cuento es un relato breve, de contenido expectante. La acción se va intensificando conforme nosotros vamos avanzando en el relato o lectura del cuento. La diferencia es que cuando narramos un cuento vamos exponiendo las partes principales del cuento. No aparece la gramática y la modalidad es nada más la narrativa. En cambio, en la lectura del cuento no vamos a obviar jamás el detalle gramatical. Vamos a hacer énfasis en las comas, en los puntos, en los signos de exclamación y de interrogación. Debes saber cuáles son las partes importantes a desarrollar cuando narramos un cuento.
De los cuentos se cuenta el argumento. No se memorizan los detalles del cuento. Basta con entender y comprender la idea general de este. Si se olvida algún detalle, se puede improvisar en la narrativa. También hay que escoger los cuentos cuyos argumentos resulten atractivos para los niños, no para nosotros como adultos, que siempre vamos con la intención de que quede una enseñanza. A los niños les gusta la aventura, la acción, y debemos entender el cuento, leerlo varias veces antes de meternos al detalle de la narrativa. Hay que seleccionar el lugar apropiado. Por ejemplo, un lugar tranquilo, sin ruido y sin distracción. El niño, cuando se va a acostar, le gusta que le lean un cuento. Él está cómodo. Significa que puede estar viendo el techo o viendo a la persona que narra el cuento. En el caso de las escuelas, los profesores optamos por sentarnos y que los niños estén alrededor nuestro. Lo que ellos miran nada más es a nosotros, como docentes. Y no nos vamos a poner de espalda a una ventana, por ejemplo. Vamos a tener siempre algo que sea una pared sólida, o la pizarra, o un árbol, o algo que concentremos toda la atención en el narrador. Hay que evitar ser demasiado teatralizados, demasiado exagerados en la narrativa, pero no hay que dejar de lado el hecho de hacer ruidos, bajar la voz, subir la voz. Todo esto es importante dentro de la narrativa, pero sin caer en el histrionismo falso, porque a los niños tampoco les gusta. Tiene que ser todo correctamente narrado. Observar también los gestos de los niños o el niño. Si se sorprende, si se sonríe, si le gusta, ellos con sus expresiones nos van indicando el interés que tienen en el cuento. La narración se va perfeccionando con la práctica. A más veces narremos cuentos, más nos va a salir más lindo, nos van a mostrar los niños más interés y vamos a encontrar sonidos adecuados para cada una de las acciones que vamos narrando. Recuerde que hay que definir la acción que va a narrar, cómo intervienen los personajes, cómo se organiza la historia. Esto siempre debe ser así: introducción, nudo y desenlace. No podemos dejar un cuento a medias, salvo que el niño se haya dormido, pero por lo demás siempre tenemos que jugar con estas tres partes. Hay que situar la acción en el espacio y tiempo, dónde se desarrolla la historia y en qué tiempo. Cuando digo en qué tiempo me refiero, decimos, esto ocurrió hace mucho tiempo, o esto es en el futuro, o esto pasó ayer. Hay que siempre ubicar en los tiempos a los niños. Hay que precisar cómo se va a narrar la historia. El narrador lo está contando o lo narra en tercera persona o lo va a narrar en primera persona. Te voy a contar algo que a mí me pasó. Entonces, dependiendo de cómo lo haga, manténgase en ese hilo. A veces empezamos contando en primera persona y terminamos contando en tercera persona y hacemos un desastre. Recuerde que para que el cuento le salga bien narrado, usted lo debe leer varias veces. Hay que ensayar y ejercitarse, ordenar mentalmente el progreso de la historia. También hay que visualizar a los personajes, darles una imagen mental, tener muy claro cómo son los personajes para poder responder de manera correcta cuando los niños le pregunten. Hay que establecer un clima relajado, esperar en silencio, colocar a los niños en semicírculo y nosotros tenemos que estar más o menos a su altura. Por favor, no se ponga muy en alto porque a los niños les empieza a doler el cuello. Más o menos tiene que estar, o usted se sienta junto con ellos en el suelo o en un banquito pequeñito, pero no muy alto. Eso no es aconsejable. Eso sale en las películas, pero no debe ser así. Usted debe estar a la altura de ellos y sentirse uno más con el cuento. Y si está, bueno, es en el caso de los padres de familia, usted se debe acostar junto a ellos y empezar la narrativa, o estar sentado fuera de la cama, pero también al mismo nivel. La idea es que ambos estén cómodos. Hay que usar un tono de comienzo siempre suave. Había una vez. Vamos a empezar desde abajo, no vamos a empezar muy animados desde el principio. La expresividad de la voz se la vamos a dar a cada personaje. Y el ogro decía... Y hacemos eso. Y la princesa sufría.
y vamos bajando de acuerdo a los personajes que vamos introduciendo. El tono de voz y la entonación es fundamental para que la narración sea perfecta. ¿Qué otra cosa debemos recordar? La sonorización del cuento. Dar sonoridad a las onomatopeyas y articular de un modo especial las palabras rimadas o las palabras especiales es muy importante. Y ¡pum! Y ¡paf! Ese tipo de cosas a ellos les divierte mucho. Hay que hacerlos participar a los niños. Hay que dejar pautas. Hay que invitarles a intervenir. Por ejemplo, decirles, ¿y cómo ruge un león? Y los niños lo hacen. Y la puerta se cerró, ¿cómo hizo la puerta? ¡Fa! Y los niños van a hacer todos esos sonidos interactuando con el narrador. Recibir los comentarios de los niños es importante. Ellos nos dan pistas de cómo van interpretando las cosas. Y usted se va a sorprender de lo que le van a decir. Hay que hacer participar a los niños dejándoles pausas. No siempre vamos a ser nosotros, en el caso de la narrativa de un cuento, los que vamos a hablar, porque a ellos les gusta también participar, sobre todo cuando ya entendieron cuál es el papel de cada uno de los personajes. Recuerde que lo más importante es disfrutar el cuento. No se puede fingir que estamos disfrutando. Si el niño se da cuenta que usted lo está disfrutando, ellos también lo van a disfrutar. Vamos a narrar cuentos en la escuela y a narrar cuentos en la casa. Que estén muy bien y que este video les sea de mucho provecho para que se pongan a narrar cuentos en casa. Hasta la próxima. ¿Qué tal, señorita? ¿Les gustó la información, ¿no? De cómo narrar, ¿no? Cuentos, ¿no? Una cosa es leer, ¿no? Para la comprensión y otro es narrar, ¿no? Con todas esas características propias, ¿no? Que va a llamar la atención y sobre todo va a no crear expectativas en nuestros niños. Muy bien, entonces vamos con las preguntitas, estas preguntitas de generales, de ley. A ver, información relevante que les haya gustado más, que les haya impactado más acerca, ¿no? De la narración de los cuentos, ¿no? La narración oral escénica, ¿no? Porque ahí el narrador, en este caso, va a ser pues el actor fundamental, ¿no? Dependiendo cómo lo haga, va a ser el éxito, ¿no? De este trabajo, de esta actividad. Muy bien. Según el vídeo, ¿qué técnicas debemos utilizar, ¿no? Para la narración escénica de cuentos. A ver, voy a mencionar Milagrito. A ver, Lucy. Buenas noches, Lucy. Miss, Parece buenas que... noches. Buenas noches, ¿cómo está, Miss, señorita Lucy? bien, Miss. A Bien. ver, Lucy, coméntame, a ver, ¿qué información has podido recabar, ¿no? Sobre las técnicas a utilizar para la narración escénica. Eh, muy interesante, Miss, digamos, la manera como que tenemos que tener en cuenta. Chicos, un momento ya. Muy interesante digamos, las estrategias que tenemos que tener para narrar un cuento, ¿no? Si ¿Qué bien has es cierto, podido, qué técnica más o menos que tú has por podido ejemplo, rescatar? bueno, empezando del lugar mismo, ¿Mm? El lugar. primero escoger la lectura. Vamos, primero escogiendo la lectura. ¿Qué tipo de lectura le vamos a dar a los chicos, no? Ajá, así Otro es. también, ¿dónde, en qué lugar lo hacemos la lectura, no? Ambiente, ¿no? El ambiente tiene que ver mucho también aquí, el espacio, Sí, tiene ¿no? que ver mucho ese Ujú. es el tema de que no haya, digamos, interrupciones, que evite, digamos, las interrupciones, ¿no? En este caso, ¿no? Para que Yes. los niños también presten la atención adecuada, ¿no? Ellos Ah, puedan captar el cuento que se les va a compartir en este caso, ¿no? claro, no hay Otro también de los interferencias. puntos muy importantes, la narración, ¿no? Que tenemos que hacer en este caso. En este caso, pues podemos presentar los personajes, utilizando diferentes títeres de dedo, títeres manuales, ¿no?
También Trabajar con vestuarios. Ujú. vestuario, claro. ¿Qué momentos más interesantes puede ser de la lectura, ¿no? En este caso el cuento, ¿qué momento es lo más interesante? Y también presentarle de repente qué tipo de problemas tiene, ¿no? En este caso, Claro. ¿no? ¿Cuánto La el tiempo? voz, la Claro, impostación de la voz, sí, ¿no? ¿Has tiene que visto ser cómo? claro. Sí, me Ujú. gustó ese punto donde dice que nuestra voz tiene que ser, cuando nosotros contemos el cuento, debe ser, digamos, haciendo los sonidos, ¿no? Digamos, si vino caminando, algo así, ¿no? Y Exacto. sí, muy, bueno, muy Como bonito, para mi darle, verdad. ¿no? Para cobrar vida, ¿no? Al cuento. Por eso Y, decíamos, una y, cosa es leer y otra cosa es narrar, ¿no? Narrar en la misma historia, meterte a la historia, ¿no? Ajá. claro, para poder narrar, digamos, narrar la historia, tienes que meterte en esa historia y más aún si son pequeñitos, a ellos les va a tomar como más interés, ¿no? Como dice, y viene ahí por ahí caminando, ¡ay! Y se empiezan a emocionar cuando tú les cuentas de esa manera, ¿no? Claro, así es. Pausas también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ciertas Claro, pausas, las por ejemplo, ¿no? pausas, Para preguntar algo, ¿no? No, y vino el lobo, comenzó, ¿no? ¿Y cómo camina el lobo, no? Hacer pequeñas pausas, ¿no? Entonces, claro. ay, con sus patitas de los niños, ¿no? ¿No? O cómo caminan los Ah, caballitos, por ejemplo, ¿no? ahí, ¿No? por ejemplo, Entonces, iría, pues, ahí, por ejemplo, iría, pues, el tema de los personajes. Está el lobo. ¿Y cómo es el lobo? ¿No? Y también el tema eso de qué dificultades tiene. Por ejemplo, ¿qué tenía el lobo? O sea, ¿cómo hacía? ¿No? Todo eso, ¿no? Es muy importante también, nos dice la voz y el tono, cómo lo vamos a narrar, ¿no? y también un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta, que debemos ponernos, dice, a la altura de ellos, ¿no? Si nos Claro, sentamos, por ejemplo, en un círculo, debemos estar que ellos nos miren, ¿no? Que no poner, porque muchas veces, ¿no? Nos ponemos en una silla, nos sentamos en una silla, ellos quedan más bajitos, pero no, la mirada no está centrada en el narrador, porque ellos quieren mirarte para ver los gestos, para ver porque tú te estás involucrando, ¿no? En esta narración, ¿no? Entonces también eso, también tenemos que contemplar, ¿no? ¿No? En la esa, altura que debemos establecer. Ujú. Muy interesante, ¿verdad, Lucy? sí, Miss, muy Muy interesante y eso bonito. de verdad me ayuda mucho. Creo que cada vez nosotros Ujú. vamos digamos, captando cosas que nos ayudan a poder mejorar día a día. En este caso, como usted decía, ¿no? Por ejemplo, el tema eso de que tú te pones al niño a la altura del niño, no solamente el tema del cuento, ¿no? En el momento del cuento, sino en el momento de cuando tú tengas que hablar con el pequeño, tú tienes que ponerte a esa altura. ¿No? Como Ajá. cosas así, ¿no? Como cosas así. Así es. Y de repente, bueno, creo que a todas nos va a servir eso de que un momento podamos compartir una historia con nuestros niños y Ujú. poder tener en cuenta todos estos puntos que nos está mencionando. ¿Eh? Claro, así es, en todo momento, ¿no? La mirada debe estar centrada y fijamente, no directamente, ¿no? No ponerse a una altura más alto como el mayor, sino que ellos te vean que estás, ¿no? Ahí, Sí, pues, ¿no? A la par, sí, así es, con ellos, y que te involucras con ellos. Muy claro. bien, muchas gracias, Lucy, muy bonito, Ah, mis- muy interesante tu interpretación, ¿no? De lo que hemos recogido aquí, en este vídeo. Gracias. Gracias. Ahora va a haber intervención también de las otras compañeritas, ¿ya? Bien, entonces vamos a definir, ¿no? ¿Qué es la narración oral escénica, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Es un acto, ¿no? De comunicación, donde se establece un diálogo, ¿no? Donde el ser humano, al narrar a viva voz y con todo su cuerpo, porque va a haber movimientos, ¿no? Gestuales, movimiento de manos, movimiento del cuerpo, si tiene sensación de alegría, si tiene sensación de miedo, ¿no? Hacer todos los gestos, ¿no? Porque prácticamente estás en el mismo centro de la historia, ¿no? Entonces, tú como narrador tienes que involucrarte, ¿no? Y conocer el cuento. Muy bien. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el narrador trasluce cómo es su personalidad, ¿no? La personalidad también de los personajes del cuento, ¿no? Entonces ahí va a traslucir, se va a dejar, ¿no? Se va a dejar observar para que ellos en su fantasía
puedan ir, ¿no? Puedan ir simbolizando más que todo, ¿no? Ahí de la memoria simbólica, ¿no? Simbolizando, se van haciendo la idea cómo se va dando, ¿no? En estos espacios, en esta etapa, ¿no? En esta etapa del cuento, ¿no? En este espacio de tiempo. Muy bien. Los cuentos pueden ser reales o imaginarios, ¿no? Y generalmente, pues, están, ¿no? Escritos, ¿no? A manera de diálogo, ¿no? Generalmente, por ejemplo, cuando hablan, ¿no? Los personajes, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces, las preguntas, ¿no? Ese diálogo que se establece, ¿no? Puede ser también en párrafo, ¿no? O sea, digamos, una historia que se va contando, pero generalmente los niños, a los más pequeñitos les gusta cuando hay esos diálogos, ¿no? Y le dijo, ¿no? Y el lobo le dijo a la caperucita, ¿no? Te voy a comer, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ese diálogo que se establece, a ellos les gusta, porque no, ellos como que se profundizan más en el cuento. De estos cuentos deben ser contados, por ejemplo, en primera persona. El narrador cuenta los hechos como si él mismo los hubiera vivido, como un personaje más, ¿no? Como que él ha estado ahí presente, ¿no? Entonces, esto también da bastante motivación, ¿no? Al cuento propiamente dicho. En segunda persona es cuando el narrador se dirige a sí mismo, en forma de que se convierte a la vez en narrador y en personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en el otro es como testigo, en primera persona, como si él hubiera estado ahí, ¿no? Hubiera visto. Y en segunda persona es cuando él, por ejemplo, puede decir, ¿no? Y menciono mi nombre, ¿no? Y Elena, por ejemplo, estuvo en esos momentos, ¿no? Y cuando apareció el lobo, y yo también sentí miedo, igual que ¿no? Por ejemplo, que la caperucita, ¿no? Entonces me estoy involucrando como también ¿no? Parte de los personajes. Y en tercera persona, cuando el narrador cuenta los hechos quedando fuera de los acontecimientos, ¿no? Como una persona que, bueno, él ha conocido a través de otras, ¿no? O sea, ha recibido ese cuento a través de otras personas, ¿no? Que también lo puede hacer, pero por supuesto, ¿no? Con todas esas características, ¿no? Propias, ¿no? Modulación de voz y todo lo que vamos a ver ahora. Muy bien, entonces puede ser, ¿no? En primera persona, en segunda persona o en tercera persona, ¿no? Como una persona que cuenta, ¿no? Que narra. Muy bien. Estas son las técnicas para el inicio para narrar cuentos, ¿ya? Ahora, ¿cómo deben estar escritos estos cuentos? Generalmente se escriben en pasado, ¿no? O sea, aquí tenemos el pretérito perfecto simple, ¿no? O el imperfecto, ¿no? Por ejemplo, había una vez, ¿no? En cierto lugar, ¿no? Del bosque, ¿no? Entonces, se comienza a escribir, ¿no? En pasado, generalmente, ¿no? Ahora, tiene que haber necesariamente en la obra un encadenamiento de sucesos. Por ejemplo, el tiempo y la relación, ¿no? La causa, consecuencia de los acontecimientos. Por ejemplo, ¿no? Estaba durante la mañana, ¿no? El lobo esperaba en el camino a la caperucita que apareciera, ¿no? Y vino dando, ¿no? Y justo, ¿no? Fue pasando las horas, ¿no? Y hasta que, ¿no? A casi al anochecer, ¿no? ¿No? Casi al anochecer, ¿no? Apareció con su canastita. Entonces, vamos utilizando los adverbios de tiempo, ¿no? Para darle mayor realce a la narración, ¿no? Muy bien. Conjunciones también, por ejemplo, por lo tanto, así que, no obstante, ¿no? A ver, ¿no? Por ejemplo, Caperucita fue con su canastita, ¿no? No obstante que ella estaba lejos de su casa, ¿no? Pero quería ir a visitar a la abuelita, ¿no? Entonces, vamos utilizando también esos, ¿no? Esos adverbios en la narración, ¿no? Así debe estar escrito el cuento, ¿no? Ahora, ¿cuál es la finalidad, ¿no? De la narración propiamente, ¿no? Porque muchas veces, ojo, que cuando narramos cuentos, no necesariamente vamos a hacer las preguntas de comprensión de textos, ¿ah? No necesariamente. Narramos porque puede ser un cuento libre, una narración libre, ¿no? Cuando ya tenemos un propósito, que es, por ejemplo, para ya eh, eh, trabajar, ¿no? La comprensión de textos es muy diferente, ¿no? Pero en la narración esto es ya, es como decir un tallercito, ¿no? De literatura, ¿ya? Entonces la finalidad es interactuar con el público para que se involucre en la historia, ¿no?
Esa es la finalidad, ¿no? Del cuento, ¿no? O sea, hacerlo real, de tal manera como si ellos lo vivieran. ¿Cómo se debe organizar? Ahí está, la organización. El narrador, así como hemos visto en el vídeo, debe elegir la historia que relatará, ¿no? De acuerdo con los intereses del público. Si son pequeñitos, un niño de 3 añitos, será pues generalmente ellos les gusta más tipo de cuentos de animalito, ¿no? Personificados, ¿no? Como si fueran personas, ¿no? Por ejemplo, los más grandecitos ya de historietas, ¿no? De historietas, ¿no? O de personajes, ¿no? Un poco, ¿no? Y otros, por ejemplo, de lo que ven, ¿no? Lo que escuchan diariamente, ¿no? A veces por los medios de comunicación. Ahora, entonces acá lo importante es que debe estar acorde a su edad y a su interés. El participante piensa en la estructura narrativa que mejor se adopte al auditorio al que se dirigirá. Así es, ¿no? Entonces, de acuerdo, también hacemos podemos hacer una pequeña encuesta para ver qué es lo que les gusta más a ellos, ¿no? El narrador debe disponer de manera original los recursos, ¿no? Que debo llevar, ¿no? De acuerdo a todo, ¿no? A los sucesos que van sucediendo, los vestuarios, si es posible, otros tipos de recursos, ¿no? Lo que va a hacer que esto sea lo más real y llegue pues a llegar al éxtasis, ¿no? Al éxtasis de la fantasía, ¿no? Por ejemplo, escenografía, vestuario, ¿no? Todo lo necesario. Al relatar la historia, el narrador se dirige al público invitándolo a participar activamente. Claro, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, vamos narrando y también hay momentos en que podemos, ¿no? Decir, ¿no? Y qué pide, por ejemplo, cómo hizo el lobo? ¿Qué hizo el lobo? ¿Cómo que? No, el lobo iba a caminar, ay, ya, caminemos. O sea, vamos preguntando y vamos haciendo que ellos participen, ¿no? Para que no esté tampoco ¿no? El ambiente esté pasivo, ¿no? Sino también haya que ellos sigan participando, ¿no? Llamando su atención. En cuanto a la organización, por ejemplo, aquí, por ejemplo, los relatores van a sintetizar las opiniones de sus grupos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es para, por ejemplo, cuando nos vamos a organizar, ¿no? Cuando vamos a organizar en un evento, por ejemplo, ¿no? De una narración, cuando lo hacemos por aula, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo podemos organizar, si es, por ejemplo, en el jardín, a manera de un general, por ejemplo, ¿no? De una narración escénica, ¿no? Con personificado, podemos organizarnos por pequeños grupos, ¿no? Los relatores van a sintetizar las opiniones de sus grupos, ¿no? Y las exponen ante la clase, ¿ya? Y la clase completa discute para dar una solución conjunta al problema, ¿no? Al finalizar. Pero también, ¿no? Se dice que, por ejemplo, a veces podemos trabajar una dramatización o una narración, por ejemplo, de una parábola que va a dejar un mensaje, ¿no? O puede ser también ¿no? Lo que llamábamos fábulas, ¿no? Pero en la narración del cuento no necesariamente podemos dejar un mensaje. Hay algunos que son libres, ¿no? Libres solamente para llegar a la fantasía del niño, ¿no? Para hacerlo vivir, ¿no? Esos momentos de fantasía. Aspectos que se deben tener en cuenta antes de la actividad. A ver, primeramente, ¿no? Debemos comenzar a narrar un cuento que tenga ciertas características. Por ejemplo, ¿no? Buscar las condiciones idóneas. ¿Esto qué quiere decir? Que el grupo va a recibir la narración, ¿no? Que el grupo que va a recibir la narración debe estar organizado de forma homogénea, ¿no? O sea, todos casi por la misma edad, ¿no? Aunque también se puede hacer, ¿no? Si es general que va a despertar interés a todos, podemos hacerlo también uno que sea, digamos, motivador para varias edades, ¿no? Pero generalmente, pues, nuestro grupo con el que vamos a trabajar debe ser casi, ¿no? Por la misma edad. No deben quedar lugares libres. O sea, todos se tienen que estar a una distancia organizados de tal manera, por ejemplo, ¿no? Ahora que todavía vemos el metro, ¿no? Esto con la situación de los protocolos, ¿no? Entonces, no debe quedar espacio vacío porque ya el niño va a querer acercarse, va a haber, como decir, un vacío ahí, ¿no? Entonces, puede quedar uno de ellos más atrás, aislado, ¿no? Entonces ya pierde el interés. Todos deben estar a una distancia uniforme. Ahí lo que nos decía en el vídeo, ¿no? No debe haber interferencia, ¿no? O sea, ruidos,
¿no? Que interfieran, ruidos, voces, música, ¿no? Nada de eso. Y se debe tener las ganas de narrar, ¿no? Esas ya ir preparado. Para ello, el narrador tiene que conocer el cuento, ¿no? Tiene que, ¿no? Ya tener el fondo, conocerlo, ¿no? Dominarlo bien, ¿no? Para poder narrarlo con más naturalidad. La comunicación mejora nuestra calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, aquí, el canal de la comunicación, el canal fundamental es la mirada. Debemos estar siempre sentando la mirada a todos, ¿no? A veces de repente podemos mirar al vacío o a una persona, no, ¿no? O sea, mirar a todos, dirigirnos a todos, porque esa es, ¿no? Es una forma de comunicarse, ¿no? De manera gestual, ¿no? No verbal, ¿no? No verbal. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? La expresividad emociona. Debemos estar abiertos a las emociones, ¿no? Por ejemplo, de alegría, cuando el niño hace gestos, ¿no? De repente de duda, ¿no? O de tensión, ¿no? Entonces debemos estar abiertos a todo, ¿no? A esos canales que se nos abren, ¿no? De poder vislumbrar las emociones. La comunicación, ¿no? La comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas que establecen, ¿no? O que comparten información común. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Por ejemplo, el cine, el teatro, ¿no? Que hay una comunicación con personajes reales prácticamente, ¿no? O sea, en vivo, ¿no? Es muy diferente a la tercera dimensión que es el cine, ¿no? El cine, ¿no? El teatro es más realista. Tenemos, por ejemplo, bueno, otros medios, ¿no? La televisión como medio de comunicación masiva, los videos, conferencias, ¿ya? Y también, por ejemplo, ¿no? La comunicación, ¿no? Debe ser, ¿no? De un canal, digamos, ¿no? Directo, horizontal. Llamamos horizontal porque es abierto para todos, ¿no? No es vertical, porque a veces solamente el narrador habla y no hace no establece diálogos, ¿no? Entonces, la comunicación debe ser de manera horizontal, abierta para todos.